Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos. Gracias, Señor, porque a pesar de las restricciones que hoy por hoy existen en este distrito, tú has provisto una manera y un lugar para estar reunidos hoy. Te rogamos que en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que seas tú, Señor, quien hable, que seas tú quien nos enseñe y que nos permita conocerte un poco más y que ese conocimiento pueda ser aplicado para poder vivir de una mejor manera que te agrade. Gracias, Señor, por tu palabra escrita que nos permite precisamente conocerte más. Amén. Hoy, hermanos, vamos a dar una prédica que técnicamente tuvo que haber pasado hace como un mes o más de un mes, justo después de terminar Jueces, pero sucedió que, llegó Karina, entonces estuve aquí y no se pudo dar. Y entramos con la serie de la familia, pero como vamos a empezar la serie de 1 y 2 Timoteo, queríamos hacer entonces este cierre antes de empezar la siguiente. Básicamente es un resumen del libro de Jueces. Y el título de la prédica es Crónica de una apostasía. Crónica de una apostasía. Una crónica literaria, de manera literal, es un género literario que te permite saber todos los detalles de hechos que ocurrieron. En la Biblia, de hecho, hay 2 libros llamados Crónicas y precisamente cuentan todos los detalles de lo que hicieron los reyes de Israel. Pero también existe otro tipo de crónica que es más utilizado en el ambiente periodístico y es un poco menos extenso y es básicamente para contar los hechos que se dieron en algún momento, pero de una manera más resumida. Ese género literario en el periodismo es más común verlo en el ámbito deportivo y es muy común ver crónicas después que se da un evento deportivo, cualquier partido de cualquier deporte. Si a usted le encantan los deportes, a mí me encantan, veo casi todos los deportes creo, algo que va a disfrutar es, además de ver el partido, es poder leer esa crónica, que te va a contar esas cosas más importantes que sucedieron, pero al mismo tiempo a veces un poco del análisis del mismo partido en sí. El libro de Jueces, el libro como tal, es una crónica de cómo vivió Israel después de la muerte de Josué. Lo que vamos a ver hoy va a ser una crónica más al estilo deportivo, no con tanto detalle, pero con sí los puntos importantes de este libro. Pero ninguna crónica, por más buena que sea, va a reemplazar ver, en el caso del periodismo, ver el mismo evento en sí. Así que si en caso tal usted no leyó Jueces o no escuchó las prédicas, le animo a que pueda escucharlas, porque eso no va a reemplazar lo otro. Complementa, mas no reemplaza. Así que vamos a ver entonces de qué trata Jueces. Y Jueces, en una frase corta, sería la narración de la vida de Israel después de la muerte de Josué. Pero específicamente nos cuenta cómo Israel se alejó de Dios y las consecuencias de su distanciamiento. Jueces nos narra la apostasía de Israel. Y apostasía, en caso tal de que sea una palabra desconocida, no es más que el abandono de la fe, el abandono de una creencia, en este caso muy particular el abandono de Dios. Entonces vamos a ver 2 puntos. ¿Cómo se dio la apostasía en Israel? Y hay 2 puntos dentro de eso. Efectos de la apostasía en Israel, hay 5 subpuntos ahí. ¿Y por qué Dios mandó esa prueba a Israel? Con 2 puntos finales. Entonces, ¿cómo se dio la apostasía en Israel? Primer punto, dejaron de enseñar los mandatos de Dios a las siguientes generaciones. Jueces 2:10 dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Toda esa generación que fue reunida con sus padres, que dice aquí el libro de Jueces, es la generación de Josué, la generación que entró a la tierra prometida. Esta generación ya murió. Y la generación que siguió dice que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho. El mandato de Israel, que Dios le dio a Israel, de enseñarle a las demás generaciones sus obras, sus mandamientos, no lo cumplieron, ni siquiera a la siguiente generación, la más fácil, es decir,
La generación que recibió la instrucción no lo hizo, porque la siguiente generación, que es la generación de jueces, no conocía a Dios. Y no conocía a Dios, llegamos a explicar, que no es que no sabían que Dios existía, sabían que Dios existía, pero no sabían quién era Él. Deuteronomio 6, del 4 al 9, nos da la orden que Dios le dio a ellos antes de entrar. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y aquí viene el mandato. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La orden era clara, sencilla, no necesitaba mucha interpretación. Enséñale estos mandatos a tus hijos y que tus hijos hagan lo mismo con sus hijos. Dios prometió bendición si cumplían, pero también prometió maldición si no cumplían. Y en verdad era fácil ver lo que podía pasar, porque si la siguiente generación no conocía de Dios, no sabía quién era, ni lo que Él mandaba, ni las consecuencias de la obediencia, no iban a poder conectar los resultados de la generación anterior con la obediencia a Dios, porque no tenían eso. Y cuando surgieran los problemas que eventualmente iban a llegar, no iban a buscar las respuestas en Dios, sino en cualquier otra cosa o lugar o persona menos Dios. La generación que falló, como mencioné, fue la generación que entró con Josué. Y esa generación vio obrar a Dios de maneras muy grandes. Ellos cruzaron ríos, vieron el derrumbe de Jericó, eso es una manera milagrosa, hasta hoy todavía se habla. O sea, esa generación vio cosas grandes de Dios, pero fallaron en esto muy importante, enseñar a la siguiente generación los mandatos de Dios. La Biblia no nos dice por qué no lo hicieron. Hubiese sido bueno escuchar por qué. Pero meditando un poco de por qué pasó, pienso hipotéticamente de cosas que pudieron haber dicho. Dice, bueno, Dios, tal vez estábamos muy ocupados en la guerra, porque todavía estaban en guerra, en tratar de plantarnos, teníamos que asentarnos, no teníamos territorio, no teníamos esto y lo otro. Eso cansa, Señor. Tal vez tú entenderías que estamos cansados y no teníamos tiempo de, al llegar a la casa después de la guerra o de la campaña militar, enseñarle a nuestros hijos tu palabra. Pero no, aunque una cosa era cierta, que tenían que echar fuera a los enemigos, y eso era obediencia, eso no reemplazaba que también tenían que obedecer en una otra área. El hecho de que obedezcamos en algo a Dios no nos da libertad para desobedecer en otra. Si Dios manda dos cosas, se obedecen las dos cosas, no una y la otra no, como si fuera elige la mejor respuesta. Hace unos pocos meses escuché directamente de una persona, no de esta iglesia, ni siquiera de esta provincia, pero es panameña, que porque esa persona había obedecido 15 años a Dios, dice que, según esa persona, muy bien, ella tenía permiso de poder desobedecer a Dios en otra área. Literalmente dijo así, como que, y sabía que esa otra cosa era pecado, pero ella pensaba, yo tengo permiso de pecar porque le he servido a Dios por 15 años. Y eso yo no lo podía creer, pero fueron sus palabras, y eso no funciona de esa manera. Tenemos que obedecer en todo. Y no existe tal cosa como un crédito por obediencia, ya me gané permiso para desobedecer un año. No, eso no sucede. Obedecemos en todo siempre. Hoy no salimos a la guerra, pero hoy sin duda trabajamos y tenemos muchas cosas que hacer. Pero ninguna de esas cosas que son necesarias que hagamos reemplaza el mandato de enseñar a la siguiente generación la palabra de Dios. No niego que puede que lleguen cansados a sus casas, de que estén cansados en su propia casa con muchas cosas que hacer. Pero nada de eso reemplaza que deben enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a la siguiente generación, dentro de la iglesia también, lo que Dios manda. Otra cosa que pudo haber afectado a Israel en ese tiempo fue que hubo una relativa paz. Llegó un momento en el cual ya no había tanta guerra para ese tiempo. Esa relativa paz pudo haber permitido un relajamiento
de parte de los padres de Israel y decir, estamos tranquilos, estamos bien, podemos descansar. Y eso también nos recuerda que la comodidad, aunque no es mala, no nos debe ser un obstáculo, no deberíamos acostumbrarnos a ella. Tenemos que tener cuidado, porque la comodidad fácilmente nos adormece y no podemos dormirnos. Nuestro deber es velar y estar alertas todo el tiempo. El que está dormido no se da cuenta si alguien entra en su casa, si hace un desorden o se roba algo. El que está alerta puede ver el peligro antes de tiempo y protegerse, y prepararse. Y esto aplica para nosotros en cualquier tiempo, tanto en la casa como en la iglesia. Estar alerta en tiempo de paz o de incertidumbre. Siempre estemos alerta en nuestros hogares y en la iglesia. Ahora, en tiempo de incertidumbre es fácil estar pendiente, pero en tiempo de paz es fácil dormirse. No nos podemos dormir nunca. La otra razón por la cual se dio la apostasía de Israel fue porque dejaron de expulsar a las naciones que Dios les mandó que expulsaran. Dios les dijo, saquen a todos de ahí, pero no lo hicieron. Jueces 1:19. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Jueces 1:21. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén y vivieron con los benjamitas hasta el día de hoy. Jueces 1:27 al 35. Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Atanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor. En el versículo 28 dice, cuando se hizo fuerte Israel, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Se repite en cada una de las demás tribus, en ese relato, hasta el versículo 35. Y dice el versículo 34. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. Dios mandó a sacar a todas las naciones de Canaán. Orden sencilla. No le dejó mucho margen para que analizaran. Llegas y ¿qué haces con la nación? La sacas. ¿Qué hicieron ellos? Negociaron en algunos casos. Bueno, si los sometemos y le sacamos beneficio, dice al final que los sometieron a trabajos forzados. De repente vieron cómo podían sacar algún provecho de esas naciones. De nuevo, la orden era sencilla. No negocies con ellos, no te pongas a ver cómo los sometes, sácalos y punto. Israel empezó bien. Si leen en Josué se dan cuenta que Josué fue sacando y sacando gente, pero Josué no vive para siempre y llega un punto donde ya se hace más débil y Dios le dice, ya se acabó, pero tienen que seguir. El relato en Jueces empieza con las tribus preguntándose quién sube primero y va Judá primero y consigue. Pero entonces sucedió algo. Se encontraron con un enemigo más fuerte, el que tenía carros de hierro. Y aquí es donde se complica la cosa, surge el problema. Porque cuando se complicó la cosa, muchas veces pensamos, tal vez esto no era la voluntad de Dios. Y es grave error. Muchas veces esto proviene de otro pensamiento errado que dice así, muchas personas lo creen. Si es la voluntad de Dios, todo va a fluir naturalmente. Vas a ver que todo encaja en su lugar, sin ningún problema. Y este es otro error grande sobre la voluntad de Dios. Porque si alguien tiene ese entendimiento de la voluntad de Dios, cuando Dios dice que algo es bueno, pero sucede algo malo, yo inmediatamente asocio, esto no es de Dios y tengo que hacer otra cosa. Porque si fuese así, el matrimonio no tuviera ningún problema. Aunque la voluntad de Dios dice que es bueno y perfecto. Pero el matrimonio no tiene problemas. Pero alguien que no entiende eso, cuando encuentre problemas va a pensar, esto no es de Dios, me tengo que ir. Los hijos de Dios dice que son buenos, bendición. Pero si la voluntad de Dios no tuviera ningún obstáculo, los hijos obedecieran en todo. Pero no obedecen en todo. Entonces la voluntad de Dios no necesariamente va a ser sin problema, sin obstáculo. Y tenemos que tener eso bien claro, porque cuando sepamos cuál es la voluntad de Dios, no importa qué problema se enfrente,
tenemos que seguir adelante convencidos de que sabemos de que es lo correcto. La dificultad no va a ser un obstáculo para poder obedecer. Y cuando llegue el obstáculo, tampoco es para que yo invente qué hago, como hicieron los israelitas, sino en todo caso es para ir delante de Dios y decirle: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo continúo? Quiero obedecerte, pero ellos son más fuertes que yo. Quiero obedecerte, pero son más que yo. Y Dios les daría la respuesta. El problema fue que Israel no consultó con Dios y decidió por su propia cuenta. No confiaron en Él. No negociemos con las dificultades, no inventemos soluciones propias. Vayamos a Dios cuando llegue una y esperemos que Él nos diga qué hacer. Tampoco siempre va a ser igual. Israel venció a Jericó con 7 vueltas, pero más nunca hizo lo mismo. Cuando llegue el problema, tampoco busque el pragmatismo de ver qué le funcionó a alguien más para yo hacerlo, sino vayamos siempre a Dios. Y hoy la iglesia ha caído mucho en ese error de pragmatismo. ¿Qué está de moda? Bueno, el coaching está de moda. Bueno, vamos a tener coach en la iglesia para que nos ayuden a motivar a las personas. Y comienzan a inventar y bueno, ya no le cambiamos el nombre, ya no se va a llamar iglesia, ahora vamos a decirle que es un centro familiar o cualquier otra cosa. Cuando le preguntas por qué hacen esos cambios, casi nunca es obediencia a Dios, siempre es un intento de innovar, de hacer las cosas de otra manera. Una buena motivación no es suficiente. Necesitamos la motivación más la dirección de Dios para que algo sea bueno. Así como Israel tenía la orden de sacar a todos los paganos de ese territorio y les pidió obediencia, saquemos de nuestras vidas cualquier influencia de nuestras casas, de nuestra iglesia, y limitémonos a obedecer a Dios. No nos dejemos impresionar de lo nuevo. Seamos fieles en lo que Dios nos manda hacer, aún a pesar de las dificultades que van a existir. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de la apostasía en Israel? Primero, sirvieron a otros dioses, que es parte de la causa, pero también un efecto. Jueces 2, 11 al 13. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban en su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Esto era inevitable. No conocían a Dios, tenían a otros pueblos adorando a otros dioses en su territorio. Abiertamente, 1 más 1 es 2. Esto iba a pasar. Si no enseñamos la palabra de Dios y dejamos que el mundo entre a nuestras casas e iglesias, en poco tiempo estaremos adorando a Baal y a Astarot. Y ya no con estatuas. Baal y Astarot eran dioses de esos pueblos y se les atribuían cosas como fertilidad humana, fertilidad de la tierra, victoria en la guerra, prosperidad. Ellos buscaban respuestas en Baal y Astarot de esos pueblos porque era lo que conocían. La generación que no conocía a Dios, cuando vio el problema, dice: bueno, vamos con Baal, vamos con Astarot. Pero cuando no conocemos a Dios, ni quién es Él, ni qué hace, ni cómo es, por más que sepamos que Él existe, terminaremos buscando respuestas en cualquier lugar menos en Dios. No conocer a Dios nos lleva siempre a la idolatría en cualquier ámbito de nuestras vidas. Y esos dioses falsos se los hicieron esos pueblos para solucionar problemas reales. Hay un problema de hambre, infertilidad, guerra, etc. Si no conoces a Dios, terminarás yendo a falsos dioses para solucionar problemas reales y por ende no los podrás solucionar. Hoy en día, por poner un ejemplo, el maltrato a la mujer es un problema, sin duda alguna, pero la solución no es el feminismo. La homosexualidad está mal, pero la solución no es matarlos, ni tampoco decirles que no es problema. No es bueno que haya pelea en el matrimonio, pero si hay problema en el matrimonio, la solución no es divorcio. Los hijos pueden ser difíciles, pero la solución no es botarlos, hay que educarlos, ni tampoco evitarlos. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios, pero la solución no es suavizarla o mezclarla con cosas del mundo para hacerla atractiva. Hay muchos problemas, pero si conocemos a Dios, sabremos que la respuesta siempre está en Él. Necesitamos creer y enseñar y aplicar el Evangelio a nuestras vidas. El Evangelio es la respuesta. La tentación de mirar para el lado existe, pero confiemos en Dios. Salmo 37 dice: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad.
Versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. Otra consecuencia de la apostasía fue la opresión por parte de otras naciones con gobiernos tiranos. En Jueces 3, del 1 al 4, el autor nos da una lista de pueblos que Dios dice que los dejó para que probaran a Israel, para que conocieran la guerra. Dejó pueblos que iban a someter a Israel como consecuencia del pecado. Esos pueblos que llegaron a Israel, naciones extranjeras, para oprimirlos, para hacerles guerra, no llegaron solo porque esos pueblos eran malos en sí. Llegaron por culpa del pecado de Israel. Si Israel hubiese sido obediente, esos pueblos no llegan. Pero llegaron por la desobediencia de Israel. Dios iba a juzgar a esas naciones también después. Pero el punto aquí es que el pecado trajo como consecuencia el sometimiento político de otras naciones. Antes de mirar al cielo para echarle la culpa por los desastres y las maldades de este mundo, mirémonos a nosotros mismos. Seguramente es debido a nuestro pecado, porque cuando no conocemos a Dios queremos echarle la culpa de todo, como si Él fuese un tirano que se goza de ver a la gente sufrir, y nosotros fuésemos los seres más buenos del universo. Todo eso refleja un bajo conocimiento de Dios y por ende bajo conocimiento de nosotros. ¿Eso justifica que una nación puede someter a otra y no pasa nada? Para nada. Dios va a lidiar con eso también. Pero en vez de mirar arriba para quejarnos, miremos arriba para arrepentirnos. Tercera consecuencia de su apostasía fue que tuvieron malos líderes nacionales. Y aquí vamos a ver los llamados jueces, que fueron no solamente, más que autoridades legales, fueron autoridades políticas, militares. Libraron a Israel de la guerra. No son jueces como los que vemos hoy en la corte. Fueron 12 jueces mencionados en este libro: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Yebarak, Gedeón, Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Y un antijuez, que era un israelita que no fue juez, sino lo que hizo fue oprimirlos, que fue Abimelech, el hijo de Gedeón. Y no empezaron tan mal, porque los primeros, Otoniel, Ahod y Samgar, no se dice mucho malo acerca de ellos. Y eso queda como el residuo de lo que era la generación anterior. Pero poco a poco se comienza a ver que la calidad va bajando. Luego se ve el hecho de que Dios usa a Débora y a Barak juntos. Y el hecho de que Dios haya usado a una mujer para liderar era sinónimo de cuán mal estaban las cosas en Israel. Que no había hombres para liderar, al punto que Barak, que era el que tenía que hacerlo, andaba con miedo. Y fue ella la que tuvo que animarlo a que hiciera su obra. Débora no es una excusa para elegir pastoras o gobernantes mujeres. Débora es parte del juicio de la nación de Israel, porque los hombres no cumplieron su rol. Si los hombres no cumplen su rol, no es deber de la mujer hacer el rol del hombre, sino animarlo a que él haga lo que debe hacer. Luego se ve Gedeón, que nos muestra precisamente lo que tenía Barak: miedo. Los hombres de Israel estaban con miedo. El miedo no nos permite actuar. Viene de no conocer a Dios y de olvidar por un momento quién es Él. Hoy muchos dicen ser cristianos, pero viven con miedo. Que si miedo del COVID, de la política, de la guerra, miedo de todo. Hermanos, el panorama no es bonito y la cosa puede empeorar sin duda alguna, pero Dios es mayor que todo eso y su presencia es suficiente para no temer. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es cuando están los discípulos en la barca, en medio de la tormenta, solos, y Jesús llega caminando en medio de la tormenta, y cuando llega, que ellos se asustan, Él les dice: no tengan miedo, cálmense. Pero Jesús no calmó la tormenta, no inmediatamente. Eso quiere decir que la razón para que ellos tuvieran paz no era la ausencia de tormenta, sino la presencia de Jesús. Pasa igual con nosotros. Después Jesús la calmó, pero la paz la tenían que tener antes de que llegara la calma. Igualmente con nosotros, aunque haya tormenta en nuestras vidas, si Jesús está con nosotros, es suficiente para no tener miedo. Otro líder que siguió fue Jefté. Jefté era literalmente un guerrillero, un matón fuera de la ciudad. Y estaba tan mal la situación en Israel ahora. Gedeón
y Barak estaban en el pueblo. Pero ahora el pueblo dice, aquí no hay nadie, los militares no podemos confiar en ellos, vamos a la montaña a buscar a ese Jefté que dice que es un matón, que él puede de repente pelear por nosotros. Jamás lo hubiesen elegido en otro momento, pero eso fue lo que tuvieron que buscar en un momento en Israel para poder ser librados. Como consecuencia, sí, Dios le dio la victoria, pero Jefté, por no conocer a Dios y por ver lo que hacían los otros pueblos, promete un sacrificio humano, a pesar de que Dios había dicho que aborrece los sacrificios humanos. Deuteronomio 12, 29 al 32, dice, versículo 31, no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses. Porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Pero ¿cómo Jefté iba a conocer eso? Si ni siquiera vivía en el pueblo y ya nadie conocía a Dios. Si no conocemos a Dios, podemos terminar haciendo cosas para Dios que Dios desprecia. Asegúrese de hacer lo que Dios pide y, como dice al final, no añadir ni quitar nada. Hacer exactamente lo que Dios dice. Otra cosa mala de eso fue que al Jefté hacer eso, no se sabe qué tipo de influencia pudo haber ocasionado en el pueblo de que otro quisiera imitarlo. Y finalmente el último juez, Sansón. Ningún tipo de temor de Dios, el peor juez que tuvieron, desde el mismo inicio, yendo en contra de lo que Dios le había prohibido. Y haciendo todo a su manera, sin importarle las órdenes de Dios. El alejarnos de Dios como pueblo nos va a llevar a tener líderes malos, políticamente y hasta espiritualmente. Un pueblo que no conoce a Dios, ni teme a Dios, no va a distinguir lo que es bueno y malo. Y terminarán teniendo, por elección o por imposición, malos líderes. Y una iglesia que no conoce a Dios, que no sabe lo que Dios pide, terminarán siguiendo a pastores que en vez de acercarlos a Dios, los acercarán más al infierno. Ore por las autoridades políticas, que Dios tenga misericordia de ellos, y ore por sus pastores, que Dios los ayude a permanecer fiel. La cuarta consecuencia que vivieron por la apostasía fue la decadencia espiritual en el pueblo. Cada vez que el pueblo adoraba un falso Dios, venía el juicio de parte de Dios. O no honraban a Dios. Y era claro, ¿no? Adoraban a otros dioses, Baal y Astarot, la Biblia lo dice en repetidas ocasiones, y otros dioses más. Pero la decadencia espiritual llegó a ser tan grave que ya no solamente adoraban a otros dioses, lo cual es grave, sino que comenzaron a adorar a Dios sin adorar a Dios. Comenzaron a adorar a Dios a su manera, como si fuera un ídolo. Por tanto, no lo estaban adorando, pero creían que estaban adorando a Dios. Incluso nos cuenta una historia, ¿no? La mamá de Micaía y Micaía en Jueces 17. Tanto ella como él dijeron que iban a adorar a Dios. Oraron a Dios, supuestamente. Pero estaban haciendo todo menos lo que Dios les pidió. Hasta hicieron ídolos para Dios cuando Dios dice claramente que no los quería. Y eso llama la atención porque un pueblo que se aleja, que no conoce a Dios, en muchas ocasiones va a terminar creyendo que adora a Dios mientras adora un falso Dios, un ídolo. Y esto, hermanos, sucede en muchas iglesias. Póngale la denominación que quiera. Sucede mucho. En estos lugares nadie va a pensar que se está adorando a Baal y a Astarot, pero hay muchas iglesias, supuestamente cristianas, que no están adorando a Dios, aunque tengan una Biblia como la usted y la mía, aunque canten canciones como cantamos nosotros, aunque su liturgia pueda ser muy similar, puede que estén adorando a otro Dios, que no sea el Dios de la Biblia, por el simple hecho de no conocerlo. Y lo peligroso de eso es que creyendo que están yendo a un lugar bueno, están yendo a un lugar malo y exponiéndose a ser presa de la ira de Dios, aquí y después en el juicio. Cuando alguien le diga que va a una iglesia, no se conforme con escuchar que va a una iglesia, qué bueno. Pregunte qué cree esa iglesia, porque por más que usen una Biblia, no es suficiente. Puede ser que estén adorando a otro Dios, diciendo que adoran a Dios. Y aquí en Panamá, hermanos, lamentablemente, abundan más de lo que debiesen estar.
Una iglesia que le pide que pacte, que ofrende de más, que está más preocupada por el dinero que otra cosa, que tenga mujeres en el pastorado o predicando, es una iglesia idólatra. No importa que parezca que funcione, no están adorando a Dios. Una iglesia que promueve el legalismo, no coma esto, no use esto, que agrega reglas para parecer más piadosos, es una iglesia idólatra también. Hace bien en salir de ahí, en advertirle a otros que salgan de ahí. Me llama la atención que Pablo le advierte a los Gálatas que cualquiera que no predicara el Evangelio estaba bajo maldición. Y los que llegaron a Galacia decían: Cristo murió por tus pecados, cree en Él y sé salvo. Pero decían, pero además, circuncídate, tienes que circuncidarte también. O sea que tengamos que tener cuidado, porque el mensaje de los que llegaban a Galacia era muy similar, pero le agregaban cosas. Y eso también era maldición, según dice la palabra. Estas situaciones se van a dar siempre que nos alejamos de Dios. Siempre que tenemos un pueblo que no conoce a Dios, terminará haciendo las cosas a su manera y no como Dios quiere. Cuando predicamos de la carta a los Corintios, hubo una enseñanza donde estábamos hablando de la importancia de adorar como Dios quiere que adoremos. En un culto, el objeto de adoración es Dios, no nosotros. Buscamos que Él se complazca, no nosotros. Y un ejemplo que nos ayuda a entender eso es: si usted organiza una fiesta de cumpleaños para alguien, usted se va a preocupar de que el cumpleañero tenga lo que quiere. Si a usted no le gusta lo que el cumpleañero le gusta, usted no hace la fiesta del cumpleañero con su gusto, porque la fiesta no es para usted, la fiesta es para el cumpleañero. Si usted la hace así, el cumpleañero no se va a complacer. Pero cuando venimos a la iglesia parece que esa lógica no funciona y queremos hacerle la fiesta al Señor, pero con nuestros gustos, con lo que nosotros queremos. No funciona. Dios no se complace de eso. Dios se complace solamente en lo que Él quiere y como Él quiere. Para homenajearlo, para honrarlo, tenemos que hacer lo que Él pide solamente. Finalmente, la última consecuencia que se dio fue la decadencia moral. Jueces termina con una historia muy triste, horrible, que incluye fornicación, bajo concepto de matrimonio, infidelidad, homosexualidad escandalosa, violación y muerte. Nada agradable. Pero lo peor de esa historia, que es horrible, no es que no se da en Babilonia, es que no se da en otro pueblo, se da en Israel, la nación que se supone debía ser la que le iba a mostrar al mundo quién era Dios. ¿Cómo fue posible que se diera una decadencia tan baja? La respuesta es la misma: se alejaron de Dios. Nada bueno puede pasar si nos alejamos de Dios. Siempre habrá algo malo. Y cuando vea una sociedad en decadencia, fíjense en cómo están sus iglesias. Y es casi seguro que la sociedad va a ser un reflejo del estado de las iglesias. La cantidad de pecado hoy permitido dentro de algunas iglesias es increíble. Pecado no oculto, pecado a luz pública, abiertamente permitido. Cuando se pregunte por qué Europa, Estados Unidos, por qué Panamá está como está, mire el pecado dentro de las iglesias, que no solamente es visto, sino que es visto bien, aceptado, practicado, y el aceptarlo es igual o peor que practicarlo. La decadencia moral siempre será una consecuencia directa de alejarnos de Dios. Antes de echarle la culpa a la sociedad, como pueblo de Dios tenemos que mirar introspectivamente, porque primero va a empezar por ahí el juicio. Antes de mirar para afuera, miremos hacia adentro. Y si vemos pecado, pidamos perdón y apartémonos del pecado. Ahora, ¿por qué Dios permitió juicio? Uno, para probar a Israel, juzgar su pecado y llamarlos al arrepentimiento. En Jueces 3, el versículo 4 dice: y para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Dios no es un sádico. Y para los niños que no saben qué significa sádico, sádico es una persona que disfruta en hacerle sufrir a otra persona. Dios no es eso. Dios es amor, Dios es bueno. Entonces, ¿por qué mandó a las naciones a someter a Israel?
Sí, para castigarlo por su pecado, pero también para que lo buscaran a Él. No todos los sufrimientos que vamos a pasar vienen por causa del pecado, eso es cierto. Pero cualquier sufrimiento que venga a nuestras vidas, no importa la causa, va a tener como fin que nos acerquemos a Dios. Si hay algo en su vida que lo afana, que lo preocupa, que no lo deja tener paz, que le da temor, ese es un motivo más para ir de rodillas delante de Dios y orar. Y si hay algo que lo haga orar, entonces ese algo es bueno. Por más que parezca sufrimiento, si ese algo lo está llevando a conocer más a Dios, a orar a Dios, ese algo es bueno. Esa tormenta para los discípulos fue buena, porque conocieron más de Dios. Esa tormenta que estén pasando ustedes, esa prueba que estén pasando, si lo está llevando a orar más, a leer más, es bueno, porque el conocimiento de Dios es la vida eterna. Así que recuerde, si hay pruebas en su vida, pruebas en la nación, lo más importante es acercarse a buscar a Dios. Segundo punto de por qué Dios juzgó a Israel de esta manera. Él quería que vieran la necesidad de un líder infalible, un líder sin errores. Jueces 21:25 dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esto es lo que narra o que encierra cómo estaba Israel en todo el libro de Jueces. La frase se ve durante todo el libro. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. En la narrativa de la Biblia, el libro de Jueces va sentando las bases para la llegada de un rey. Porque luego de Jueces viene Ruth. Y Ruth se da en el contexto de Jueces, pero el matrimonio entre Ruth y Booz es lo que da base al nacimiento futuro de David. O sea que aparece como que viene Jueces, no había rey, viene Ruth y termina con el matrimonio de Booz y Ruth, o sea que por ahí viene David, y después viene primero de Samuel y termina con la consagración del primer rey Saúl y luego finalmente llega David. Pero la historia no terminó con David, aunque David llegó y sin duda fue un buen rey. David no cumplió con todo lo que Dios pedía. Y Dios se encargó de que quedara registrado para que supiéramos que David, aunque fue un buen rey, no fue el rey que pudo quitar el pecado de Israel. Aunque logró paz, su paz no fue duradera. Aunque expandió el reino, no expandió todo lo que debía. Aunque fue fuerte, no era el más fuerte. El autor de Jueces usó esa frase: en esos días no había rey en Israel. Tal vez para apuntar a David, que venía David, venían los reyes. Pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, realmente nos apuntaba al mejor rey y juez que existe, Jesús. El que logra y otorga la paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento, el que expande el reino de manera perfecta, el que vence a los enemigos de manera contundente, el que quita el pecado de manera perfecta y el que es verdaderamente fuerte, mucho más que Sansón, mucho más que David. Ahora Jesús estaba vivo en el tiempo de los jueces. Él reinaba en el tiempo de los jueces. Pero los israelitas prefirieron vivir como si Él no existiese. Jesús hoy vive y reina. Pero la iglesia a veces prefiere en gran parte vivir como si Él no existiese. No caigamos en ese error. Ya contamos con la historia de Israel en el tiempo de los jueces y sabemos cuál es el resultado. No es bueno. No importa si lo abandonas por Baal o por otro Dios, el dinero, trabajo, egoísmo, lo que sea. El resultado siempre será el mismo: juicio de parte de Dios. No busquemos más alternativas. Si estás viviendo como si no hubiese rey en el mundo, la palabra nos dice que Cristo reina. Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Para nosotros no es normal la figura de rey. No conocemos qué es un rey en este lado del mundo. Pero en una monarquía, cuando tú entiendes que hay un rey, tu deber es humillarte delante del rey. Tú te arrodillas, tú respetas a ese rey porque es la autoridad. Tú reconoces su poder, su soberanía, su reinado. Y querer vivir como si Él no existiese te expone a que el rey pueda ejercer su juicio sobre ti. Si reconoces que Cristo reina,
la acción siguiente debe ser humillarte delante de Él, reconocer su señorío y rogar por el perdón, porque hemos estado viviendo como si no hubiese rey, quebrantando su ley. Salmos 2:12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vayamos al trono de gracia, que ahora aún hay tiempo para arrepentirnos. Pero viene un día cuando ya no habrá más tiempo, cuando el Rey ya viene a ejercer su juicio final. Ni usted ni yo sabemos cuándo va a ser, porque puede que tal vez ni siquiera lleguemos a ese día, que tal vez partamos de este mundo antes. Así que no juegue con esto, porque esto literalmente es un asunto de vida o muerte. Pero Él ha prometido que todo el que llega a Él no le echará fuera. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono, que es un rey, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza. Ese rey no inspira temor, ese rey quiere que nos acerquemos, ese rey quiere perdonarnos. Hermanos, que la crónica de este libro de Jueces que acabamos de escuchar nos sirva para ver las consecuencias del pecado, pero también para ver que hay gracia disponible para nosotros hoy. Cristo reina y nos pide que nos acerquemos a Él, reconozcamos su señorío y viviremos. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder darle un último vistazo a este libro de Jueces. Gracias, Padre, porque es un libro que, como toda tu palabra, nunca pasa de tiempo y sigue siendo actual. Y sin duda alguna nos sirve para tu iglesia hoy, en este tiempo. Padre, perdónanos si en algún momento hemos estado viviendo como si no hubiese rey, ignorando tus mandatos, ignorando tus decretos y haciendo lo que mejor nos parece. Y permítenos, Señor, poder someternos a tu señorío, conocerte cada vez más y poder obedecerte, confiando en que el Espíritu Santo que tú nos das es quien nos ayuda a poder hacerlo. Si hay alguien que nunca había escuchado de Cristo como Rey, yo te ruego, Padre, que le permitas tener el don del arrepentimiento, que pueda entender que tú no echas a nadie que se acerque a ti y que eso tú mandas a que nos arrepintamos y nos acerquemos a ti, que creamos en Cristo. Permítele a esa persona, Padre, si hay alguien así, poder ponerse a cuentas contigo, a cuentas con el Rey y recibir el perdón y la vida eterna. Gracias por tu palabra, que es buena, agradable y perfecta y siempre, siempre vigente. Amén.